Queremos escribir el sistema de ecuaciones como una matriz aumentada, y luego resolver el sistema escribiendo la matriz en forma de echelón de fila. Así que lo primero que debemos avisar es que tenemos un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 desconocimientos, lo que significa tendremos una matriz aumentada 3 por 4. Y desde que las ecuaciones están en forma estándar, significa que tenemos los términos x, términos y, términos z a la izquierda, y las constantes a la derecha. Es listo para escribir como una matriz aumentada. Mirando la primera ecuación, la primera fila de nuestra matriz será 1, menos 2, 3, 7. Mirando la segunda ecuación, la segunda fila será 3, menos 2, 2, 10. Y la tercera fila será 2, 1, 1, 4. Aviso como la primera columna contiene los coeficientes de x, la segunda columna contiene los coeficientes de y, la tercera columna contiene los coeficientes de z, y la cuarta fila contiene las constantes. Ahora queremos escribir esto en forma de echelón de fila. Podemos utilizar este formulario aquí como guía, pero vamos adelante y revise los específicos sobre el formulario row echelon. Para estar en forma de fila echelon, el primer elemento no cero en cada fila, llamado la entrada líder debe ser 1, cada entrada líder o 1, está en una columna al derecho de la entrada líder o 1 en la fila anterior, y luego finalmente, las filas con todos los elementos 0, si cualquiera, están por debajo de las filas que tienen un elemento no 0. Así que tenemos varios ejemplos aquí, que están en forma de fila echelon. Pero pienso que es importante también avisar que si nos enfocamos en el diagonal principal, destacado aquí en amarillo, aviso que la mayoría de los elementos en el diagonal principal son 1. Sin embargo, también pueden ser 0 si el sistema tiene. No hay solución o soluciones infinitas, pero también aviso que todos los elementos debajo del diagonal principal son 0. Esto es importante de notificación porque esto nos da una estrategia para transformar la matriz en forma de echelón de fila. El proceso para transformar la matriz aumentada se llama eliminación gaussiana, que significa que se pueden intercambiar dos filas, los elementos de cualquier fila pueden ser multiplicados por un número real no 0. Y finalmente, cualquier fila puede cambiar agregando o restando los elementos correspondientes con otra fila. Volviendo a nuestro ejemplo, queremos empezar por enfocarnos en obtener 0 en estas tres posiciones. Mirando nuestra matriz aumentada. Primero obtengamos un 0 en esta posición aquí. Bien, si miramos la fila 1, si este elemento aquí fue un menos 2 podemos agregar la fila 1, y la fila 3 juntos para reemplazar la fila 3 para obtener un 0 hexaneutones esta posición. Así que nuestra primera operación de fila será multiplicar la fila 1 por menos 2 y agregarla a la fila 3. Así que las primeras dos filas se mantendrán igual ahora y ahora para la fila 3 tendremos menos 2 por 1 más 2, eso es 0. Para la segunda columna tendremos menos 2x menos 2, que es 4 más 1, eso es 5. Y luego tenemos menos 2 por 3, eso menos 6 más 1, eso menos 5. Y menos 2 por 7, eso menos 14 más 4 hexasiemens menos 10. Ahora, deje obtener un 0 en esta posición. De nuevo, si nos enfocamos en la fila 1 y la fila 2, porque hay un hexaneuton en esta posición, si reemplazamos la fila 2 por menos 3x fila 1 más fila 2, tendríamos un 0 hexaneutones esta posición. Aviso como en la tercera fila, cada elemento es un múltiple de 5, así que vamos adelante y reemplaza la fila 3 con 1 5x fila 3. Entonces, la primera fila permanece igual, ahora para la fila 2 tendremos menos 3 por 1 más 3, eso es 0. Luego tendremos menos 3x menos 2, eso es 6 más menos 2, eso es 4. Y tenemos menos 3 por 3, eso menos 9 más 2, eso es menos 7 y luego tenemos menos 3 por 7, eso menos 21 más 10, eso menos 11. Y ahora por tercera fila, multiplicaremos cada elemento por 1 5, tanto tendremos 0, 1, menos 1 y menos 2. Ahora, todavía necesitamos un 0 en esta posición aquí. Aviso como no queremos perder un 0 hexaneutones esta posición, por lo que no podemos utilizar la fila 1. Tendremos que utilizar la fila 2.
Y como la fila 2 tiene un 4 exaneutones esta posición, si queremos reemplazar la fila 3 con menos 4x fila 3 más fila 2, esto nos daría el 0 exaneutones esta última posición, así que las primeras dos filas se mantendrán mismo. Así que tendremos menos 4 por 0 más 0, eso es 0. Menos 4 por 1, eso es menos 4 más 4, eso es 0, y luego tenemos menos 4x menos 1, eso es 4 más menos 7, eso menos 3, y luego finalmente tenemos menos 4x, 2, eso es 8 más menos 11, eso menos 3. Ahora estamos casi. Tenemos los ceros en la posición correcta, pero necesitamos la primera entrada en cada fila 1. Así que ahora vamos a reemplazar la fila 2 con 1 4x fila 2, y reemplazaremos la fila 3 con menos 1 3x fila 3. Así que de nuevo, la primera fila se queda misma, la segunda fila será 0, 1, menos 7 4, y menos 11 4. De nuevo, multiplicamos cada elemento por 1 4. Y ahora por la tercera fila, multiplicaremos cada elemento para menos 1 3. Así que tendremos 0, 0, 1, 1. Ahora que nuestra matriz aumentada está en forma de echelón de fila, vamos a escribir esto como un sistema de ecuaciones para encontrar la solución. Así que la primera fila nos daría la ecuación 1x, 2 y más 3z igual 7, o x, 2 y más 3z igual 7. Mirando la segunda fila, esto nos dice que 0x más 1 y 7 4z igual menos 11 4. O solo y 7 4z igual menos 11 4. Y la última fila nos dice que 0x más 0 y más 1z igual 1 solo z igual 1. Aviso como esta última fila nos dice que z igual 1 es parte de nuestra solución. Ahora podemos realizar sustitución detrás para encontrar x, así que utiliza la ecuación 2 y sustituye 1 por z. Sabemos que y, 7 4 por 1 debe igual menos 11 4. Entonces, si agregamos 7 4 a ambos lados, podemos ver que y igual menos 4 4 o menos 1. Y ahora podemos usar esta primera ecuación para encontrar el valor de x, 2xy, que es menos 1 más 3xz, que es un debe igual 7. Esto va a ser x más 2 más 3 es igual a 7 o x más 5 es igual a 7. Así que ahora sabemos por debe es igual a 2. Entonces, si queremos dar nuestra solución como un par ordenado, la coordinación x sería más 2, la coordinación y sería menos 1, y la coordinación z sería 1. Para verificar esto, si fuéramos graficar cada una de estas ecuaciones en el espacio tendríamos tres llanes en el espacio. Lo que significa que estas tres llanas se interseccionarían en este punto. Vamos a ver el gráfico de esto. Aquí está el gráfico de las tres llanas en el espacio. Aviso cómo se intersecen estas tres llanas en un solo punto, aquí mismo y las coordenadas de ese punto serían 2, menos 1, 1. Ok, espero que encontraste esta explicación útil.